Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la sección número 13 del curso Aplicaciones de Base de Datos. ¿Cómo están? ¿Qué tal día? ¿Se me escucha bien? Buenas Buenas, noches, profe. profe. Sí se le escucha bien. Listo. Entonces, en la sección pasada hablamos todo lo referente a la creación de base de datos, creación de tablas, modificación de atributos de las bases de datos, de las tablas. Insertamos información, digamos que hicimos un repaso práctico de todo lo que vimos en la sección teórica. En esta ocasión, para agilizar un poco más las cosas, voy a ir directamente a la práctica mostrándole los comandos, cómo se utilizan y demás. Y en la diapositiva de la sección va a quedar consignado todo lo que yo voy a hacer, los comandos que utilicé, las sentencias que hacen, cómo se hacen, que se debe tener en cuenta y demás. ¿Listo? Como una forma de avanzar un poco más rápido para eh, no digamos perder tiempo, pero si ya está la guía eh, en la diapositiva, les queda ahí de base y cuando quieran ver el video, van a la diapositiva y ya ahí saben de qué estoy hablando durante la sección. Entonces, como lo cita, hoy vamos a hablar o vamos a empezar a utilizar las sentencias root, alter, change, update y replace en MySQL. Prácticamente todo lo vamos a hacer por el modo consola, que es el modo que usamos en el mundo real. Entonces, sin más preámbulos, vamos allá. Entonces, por aquí yo tengo la consola. Ya se las voy a compartir. Esa pantalla 2. Vamos a minimizar esto. ¿Me confirman que están viendo la consola, por favor? La pantalla de la consola. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, las sentencias drop, alter y change, viéndolas por separado, la de drop ya la habíamos mencionado en su momento, es para borrar. Vamos a ver cómo se borra una base de datos, qué cosas hay que tener en cuenta, si la podemos borrar así nomás y la borramos y ese tipo de cosas. Vamos a ver otras sentencias o cláusulas complementarias para el alter y vamos a compararlo con la sentencia change. Luego de eso vamos a hablar de las otras dos que son el replace y el update. Entonces, vamos a conectarnos a la base de datos. Ya me acordé qué era lo que les iba a decir ayer o preguntar ayer y no me acordé. ¿Cuántos de ustedes ya tienen instalado MySQL en sus equipos? ¿Cuál de Por todos? mi parte, yo, profe. Yo tengo Workbench o SAMP. No, la pregunta fue puntual. ¿Quién tiene MySQL Server instalado en su equipo? Ah, no, Es yo decir, no.
esta consola que yo estoy utilizando con el Workbench, que es la interfaz gráfica. Yo lo instalé hace unos días, Ok. ese mismo. ¿Quién no? Yo no, yo solamente tengo el Workbench, pero el server no. Yo, profe, tampoco. Bueno, aviso, anuncio hoy. Y ya, no, es que el profesor no dijo. Y yo lo vengo diciendo hace varios días. Instalen el MySQL Server en su equipo. Les dejé un manual de cómo se instala en la plataforma. ¿Vieron el manual que les publiqué en la plataforma? Sinceramente no vi en qué sesión quedó. Sí, señor, en la primera sesión. ¿Sí? Ah, bueno, ya lo ya, reviso entonces ya para te hacer el proceso. respondí. No, por eso le dije, yo Ah. dije, sinceramente yo no, yo prefiero ser sincero. Y yo No, ahorita no. pues, ya lo busco. pues. Ya, bro, ya, Ay, no, que la Amelia. mayoría, Diego, ya. Es que agresividad, por eso es que estábamos como estábamos en el país. Pero no, pero sí, ayer que porque estábamos muy callados y que porque No, hablábamos. oye, sí, ya, hoy están activos, hoy están activos, hoy están activos. Eso fue porque le quedó en 5. No tiene nada que ver, compañero. Bueno, Ay, Roosevelt. ¿por qué insisto? Aviso, anuncio el día de hoy. El parcial del viernes lo van a tener que desarrollar en las dos interfaces, consola y Workbench. ¿Listo? Claro que no seguía que el profesor no lo dijo. Bueno. Entonces, continuando. Vamos a ingresar a la consola. Entonces, dijimos que íbamos a ver cómo se comporta el root, el alter y el change. Entonces, vamos a empezar con el root, que básicamente nos sirve para borrar nuestras bases de datos. Entonces, para borrar, primero vamos a crear. Esperen, que tengo el teclado acá como que muy alejado. Create database. Bórrame. Y vamos a decir que vamos a usar esa base de datos. Use. Borra. Vamos a crearle una tabla a esa base de datos. Create table. Borra. Y vamos a definirle dos campos. Campo ID de tipo entero y un campo nombre de tipo char de tamaño 40. Cierro. Entonces, si yo hago un show database, ¿qué me muestra show database? Todas las bases de datos. Entonces, ¿qué bases de datos tengo aquí? Almacén, alquiler, alquiler coches backup. Y ahí vemos, bórrame, que la que acabamos de crear. Alquiler la hicimos ayer cuando estábamos haciendo el ejercicio de import y export, al igual que alquiler coches backup. Entonces vamos a hacerle un show tables. Como estamos usando bórrame, me va a mostrar las tablas que tiene bórrame. ¿Cuántas tablas tiene? Una sola. Entonces ya tenemos una base de datos con tablas. ¿Qué pasa si yo le digo borrar? ¿O cómo borro esa base de datos?
simple. True database. Y aquí uso la sentencia ifs, zips, bórrame. ¿Para qué es la sentencia ifs, zips? Para que ejecute el comando si existe. Si no, el mismo motor se da cuenta de que no existe y me dice, hey, no existe. Digamos que es para evitar el error de que me diga que no existe. Si yo lo de hoy, ¿será que la borró o no la borró? Vamos a ver. Show database. Y ya, bórrame, no existe. Así de sencillo se borra una base de datos. Vamos a crearla nuevamente. Solo crearla. Ahí está. Y vamos a volverla a borrar sin esta instrucción. Vamos a ver las diferencias. Yo hago un show database. También la borró. Ya la tabla está, perdón, la base de datos está borrada. Vamos a ejecutar el comando de borrado sin la sentencia o nomenclatura it exists. Me dice que la borró. Ahí la creó. Perdón. Vamos a borrarla y vamos a volver a borrarla. ¿Qué dice? Error. No puede borrar la base de datos porque no existe. Si yo le digo, ¿ya ven la diferencia? ¿O no se dieron cuenta de la diferencia? Sí, el error y que en la segunda si existe, Existe, él solamente me dice como un warning. O sea, no lo muestra como un error porque realmente la sentencia está bien. Solo que no existe la base de datos. Si yo lo dejo sin él, si existe, él me lo muestra como un error. Que si eso afecta o no en el borrado, pues sí, realmente como tal no afecta. Es más como una manera de controlar el error, por decirlo así, o de ejecutar la sentencia de una manera válida. Si existe, bórrala, si no, igual se va a ejecutar la sentencia de manera correcta. Entonces, vamos a volver a crearla para seguir haciendo más cositas aquí interesantes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Create. Y aquí vamos a decirle use. Y vamos a crear un par de tablas para seguir viendo las sentencias de borrado. Ahora la tabla se llama usuario. Va a tener un ID de tipo entero y va a ser primary key. Va a tener un nombre, un identificador de tipo entero. Va a tener un nombre y un apellido.
Nombre, share, apellido, tan. Es que a mí me gusta ir aquí. Si yo lo digo aquí, no me lo va a bajar. Usuario. Primary key, need, nombre, share, apellido, char. Porque no me dijeron que no había puesto char. Y vamos a hacer otra. ¿O no? Bueno, sí vamos a dejarla así, usuario. Y vamos a crear otra que se llama producto. Producto va a tener un ID que es la primary key. Y va a ser auto increment. Va a tener un nombre del producto. Va a tener una marca. Va a tener un color. Básicamente los mismos atributos de una tabla producto que creamos para una de las bases de datos que ya mencionamos. 40. Vamos a ponerle modelo. Varchar 40. Vamos a ponerle stock como entero y vamos a ponerle precio como entero. Vamos a hacer otra tablita por acá. ID entero, primary key, auto increment. Esta se supone que es una tabla que nace de las... Ay, pero aquí la embarré. No es producto. Esta tabla servicios, pero que voy a crear aquí, es una tabla que nace entre las dos tablas anteriores que creé. Pero ustedes dijeron, joderán, pero ¿por qué la primera se llama usuario y no tiene un nombre relacionado con lo que estamos haciendo? Porque intencionalmente yo le puse ese nombre y esos campos, y ahora lo que vamos a hacer es modificarlos para poder crear las llaves foráneas. Entonces esta tabla servicios nace de las dos anteriores. Entonces aquí hay un ID de tipo entero que es primary key auto increment. Hay un código de producto que viene de producto que es de tipo entero. Hay una fecha de compra de tipo day.
y una cantidad tipo int. Y decimos que tiene una foreign, una foreign key, que es coproducto, que viene referenciada de producto en su campo ID. Cierro el paréntesis. Listo. ¿Van perdidos hasta aquí o vamos bien? Lo que estamos haciendo. Esto es repaso de lo que ya hicimos. Muy bien, profe. Bien, profe. Bien. Vamos a crear otra tabla acá. Llamada ciudad. Que únicamente va a tener un ID. Ciudad. Tipo entero. Que es primary key. Y es auto increment. Ciudad entero primary key. Listo. Entonces, para esta base de datos tenemos estas tablas: ciudad, productos, servicios y usuario. Entonces, ¿cómo le cambiamos el nombre a una tabla? Eso yo no se los he dicho, ¿cierto? Yo les dije, creamos la tabla y le decimos el nombre, tal. Pero ¿y qué pasa si nos equivocamos y le pusimos un nombre errado, le pusimos una letra de más o demás? Lo hacemos a través de la instrucción alter table y el comando rename. Entonces dijimos a la tabla usuario le vamos a cambiar el nombre para que se pueda relacionar o tenga sentido con servicios y productos. Entonces a esa tabla usuario nos dimos cuenta de que como que usuario no suena mucho y decimos no, mejor vamos a ponerle cliente. Entonces decimos alter table. ¿Cuál tabla voy a modificar o alterar? Usuario. ¿Qué voy a hacer? Cambiarle el nombre. Rename. ¿Y qué nombre le voy a poner? Ahora se va a llamar cliente. Cliente. Si yo vuelvo a hacer un show table, ahora ya no está la tabla usuario, sino que ahora ya la tabla que está es cliente. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que es sencillo. Ahora vamos a hacerle un descript a esa tabla. Y dice que tiene los campos ID, NID, nombre y apellido. ¿Cómo borro yo
un campo o atributo de una tabla. Ya vimos cómo se borraba la base de datos en general. Ahora vamos a ver cómo borramos un atributo de una tabla. También lo hacemos a través de la sentencia alter table. ¿Cómo lo hacemos? Alter table ya no es usuario, sino cliente. Digamos que yo voy a borrar el campo apellido o NIT. Vamos a borrar NIT. Entonces yo digo alter table cliente drop column y el nombre de la columna. En este caso, NIT. Le doy enter. Me dice que el query se completó. Si yo vuelvo a hacer un descript de la tabla cliente, ya el campo NIT no está. Profe, y si yo quiero borrar no uno, sino varios campos, lo único que tengo que hacer es añadir a la sentencia esos campos que voy a borrar. Aquí solamente puse NIT. Entonces yo le digo truth column, nombre, coma, truth column, apellido. Si yo vuelvo a hacer un descript de cliente, solamente me muestra el que me queda. ¿Cómo borro yo una llave primaria? O una llave, sea primaria o foránea. La foránea es un poquito más complicado. Vamos a empezar por la primaria. Si ustedes se dan cuenta, yo les mencioné lo que indicaba cada una de estas casillas de arriba. Ese campo de ID es la llave primaria. Ahora yo voy a borrar la llave, más no voy a borrar el campo. Solamente voy a borrar el atributo del campo. Y en este caso es la llave primaria. ¿Cómo lo hago? Alter table drop, pero ya aquí cambia. Ya no es columna porque yo no voy a borrar la columna, sino la primary key o llave primaria. Por lo tanto, digo primary key. Le doy enter. Si yo le vuelvo a hacer un descript a cliente, miren que el campo sigue ahí, se llama ID, pero ya no aparece marcada como llave primaria. ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy muy rápido. De pronto quieren que vaya un poquito más lento. Silencio en la sala. Listo. Continuamos. En esta misma base tenemos una tabla que se llama servicios. Vamos a hacerle un descript a servicios para ver qué tiene. Servicios tiene una llave primaria que es el ID y tiene una llave foránea que viene del código de producto. Si yo intento borrar la llave primaria de esta tabla, nos va a botar
un error. Y ya vamos a explicar el por qué en el caso de servicios no nos deja borrar esa llave primaria así de buenas a primera. Entonces vamos a decir, en este caso es servicios. ¿Quién me puede interpretar lo que dice el error? ¿Por qué si utilicé el mismo comando? En este caso me botó error, teniendo en cuenta lo que dice el error. Porque tiene un auto incrementable, por eso no deja borrar la primera que... Exacto. Cuando una llave primaria está definida como autoincremental, no la deja borrar directamente. Primero toca quitarle ese atributo de autoincremental y después sí borramos la llave como lo hicimos con la anterior con el mismo comando. Vamos a ver qué pasa con la foránea. Entonces vamos a decirle aquí fore y foreign key. Dice ¿qué dice el error? Yo les voy a interpretar lo que dice el error. El error dice, tienes un error de sintaxis, pero uno analiza la sentencia. Estoy borrando una llave foránea, una foreign key. Le estoy diciendo drup, es de la tabla servicios, alter table también. Pero él le dice, tienes un error de sintaxis. Chequea el manual de la versión de tu SQL para que te... Resumiendo, ¿cuántas llaves foráneas puede llegar a tener una tabla? Les resumo o les simplifico la pregunta. ¿Cuántas llaves primarias puede tener una tabla? Una. Sí, solo uno. ¿Cuántas llaves foráneas puede llegar a tener una tabla? Muchas. Ahí ya dependiendo de cuántos campos haya y cuántas relaciones se hayan Exacto, realizado. exacto. Ahí creo que no tienen ninguna... Según lo que sí miran en esa tabla, creo que no tienen ninguna llave foránea y por eso no la está reconociendo. Sí, aquí hay una, es esta. Ah, sí, Acuérdense sí, que la verdad que sí. creamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí. Pero supongamos que no estuviera solo esta, sino que hubiera otra, como si la tenemos en una de las bases de datos que tenemos. Que no hay una, sino que hay dos. Yo creo que hay que definir el campo al cual se le va a borrar la llave foránea. Eso es lo que está diciendo el error. Tú me estás Mm, diciendo que borra una llave foránea, pero ¿cuál? La llave primaria yo puedo decir directamente, borra la llave primaria, porque la llave primaria es una sola. Exacto, como nos los comenta Edward. Falta el nombre de la llave foránea. Yo le estoy diciendo, bórrame la llave foránea, pero él dice, pero ¿cuál? Si puede ser una, puede tener varias. Tienes que decirme cuál es la llave foránea que yo voy a borrar.
con el comando descript solamente me muestra cuál es el campo que es llave foránea. Pero acuérdense que cuando yo hago la definición de llave foránea, yo le doy un nombre y el motor de la base de datos le asigna un nombre también. El nombre que yo tengo que darle ahí es el nombre que le asigna el motor de la base de datos. Profe, ¿cómo sé yo cuál es el nombre que le asignó a esa llave? En el modo consola, en el modo gráfico, bórrame, tablas, servicios, foreign key. Aquí vemos claramente que se llama servicios IBFK 1. Pero estamos en la interfaz gráfica. ¿Cómo veo yo el nombre, pero por consola? Yo le digo show, create, table, servicios. Digamos que esto es una vista detallada de las características de la tabla con sus atributos. Entonces, en esta vista detallada, aquí vemos constraint, servicios IBFK1, foreign key, código del producto, referenciado de producto ID. Esto que aparece aquí, si hubieran dos, iba a decir dos veces constraint el nombre de la tabla y el identificador de esa llave foránea y a qué hace referencia. Entonces aquí podríamos tener servicio IBFK1, servicio IBFK2 y así dependiendo del número de llaves foráneas que tengamos. Entonces ya tenemos el nombre, solamente nos queda agregar ese detalle a la sentencia. Alter table, servicios, root, foreign key, servicios, IBFK 1. Y ahora sí me completó el comando. Si yo vengo acá y le digo un descript, no me la borró. ¿Por qué no me la borró? No hizo la actualización enseguida. Vamos a ver, descript servicios, servicios. Si la borró, bueno, borró la referencia, más la sigue marcando como un campo que en su momento fue llave foránea. Pero cuando hacemos la vista detallada, vemos que solamente hay primary key, más ya no hay llave foránea. ¿Preguntas hasta este punto? No, profe. Listo. Ya vimos cómo se borraba, bueno, aunque ya también lo vimos, cómo se adicionaban campos. Lo vimos de manera general. Dijimos que la sentencia era alter table, el nombre del campo, add y el nombre del campo que íbamos a añadir. Pero no dijimos qué pasaba si yo quería que ese campo estuviera antes o después
de un campo ya preexistente. Profe, me perdí. Vamos a hacer un script de la tabla cliente. Debe tener un solo campo, ID. Vamos a añadirle un campo que se llame teléfono. Entonces yo digo, de la manera normalita. Alter table, cliente, add, teléfono de tipo entero. Solo por poner un ejemplo. Si yo hago un script de la tabla cliente, me dice ID y teléfono. Ahora, yo quiero añadir el campo nombre, pero quiero que vaya después del campo ID. Si yo añado el campo nombre de la misma forma como añadí teléfono, él me lo va a añadir de último. Digamos que en la medida que se vayan añadiendo los campos. Pero si yo lo quiero ubicar en una posición en especial, yo debo decirle después de qué campo yo lo quiero añadir. En este caso voy a añadir nombre después del campo ID para que me quede ID, nombre y teléfono. Entonces decimos alter table, cliente, add, ahora es nombre, varchar 25, after ID. Si yo le vuelvo a decir de free cliente, nombre, me lo puso después del campo ID. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Va quedando claro el tema? Profe, sí, pues yo entendí, pero entonces eso es más pues eso afectaría prácticamente visualmente o también en la estructura de la base de datos, el orden de los campos. ¿Solo Afecta visual? estructuralmente. Porque acuérdense cuando yo les decía, al momento de insertar, yo tengo que hacerlo en el mismo orden en que yo defino los campos. Digamos que es más un tema de organización. En esta tabla, vamos a hacer el ejercicio. En esta tabla yo tengo ID, nombre y teléfono. ¿Cierto? Me falta apellido. ¿Qué pasa si yo añado el campo apellido sin indicarle en dónde lo voy a ubicar? Pasa esto. Lo añade al final. Pero por estructura de la tabla, para que se entienda mejor su estructura, ¿dónde debería estar apellido? Después del nombre. Después del nombre. Entonces, por eso es que uno como arquitecto de la base de datos, si se le olvidó un nombre o por una validación de requisitos, tenemos que añadir un nuevo campo para que estructuralmente no se
no digamos que no se vea feo, sino que se entienda la estructura de la tabla, nosotros podemos decidir la ubicación de ese nuevo campo. ¿Listo? Ahora, Profe, una pregunta. claro que sí. Digamos ahí en ese caso que creas que quedó apellido de últimas, no hay la posibilidad de un comando que haga que que vuelva a quedar, pero debajo de nombre, sin tener que borrarlo y volverlo a crear. No, Ok. borrarlo y volverlo a crear. Muy buena pregunta. No, toca borrarlo y volverlo a crear. Vale, profe. Ahora, digamos que ID, como ya lo borramos de llave primaria, es porque va a haber otro de llave primaria. Y normalmente, uno como arquitecto de la base de datos, el primer campo de la tabla es el que uno define como llave primaria, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo yo añado un nuevo campo, pero en el como primer campo de la tabla? Ya vimos cómo lo añadimos normal, Perdón, como, Inge. sí, Es que me causó curiosidad la curioso, pregunta de Alejandra. de Alejandra. Y es que me sucedió una vez, pero en SQL. Y si hay una forma de hacerlo en MySQL, no ¿De sé si lo subirlo? probamos, Sí, señor. ¿cómo es? Probémoslo. Alter table, Sí, nombre de la tabla. Le colocamos modificar, modify. Nombre de la columna mover. apellido, Apellido. Le colocamos sus atributos. varchar. Sí, After, es decir, después de nombre. de nombre. Ah, bueno, listo. Y ajá, Listo. Excelente, guardado. Excelente. Excelente aporte, Roosevelt. Punto 5. Gracias, Ay, Roosevelt. sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ay, no, Inge, ¿cómo así? No, no. ay, no, Uno, profe, le uno. acordaste otra vez de las notas. El 1.5 es 1.5, pero no hay problema, Inge. Bueno, entonces íbamos en añadir Gracias, un... Alejandra, por la pregunta, la verdad. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. ¿Cómo añadir un campo como primer campo de la tabla? Es parecido al after, pero el after es después. Aquí no decimos después, sino que le decimos directamente. Tú vas a hacer el primer campo de la tabla. Le decimos alter table cliente, add. Vamos a decirle código y tú vas a ir de primero. Así, tal cual. ¿Listo? Ya vimos cómo se añade al final, cómo se añade después de, con la ayuda del compañero Roosevelt, cómo después de haberlo añadido lo movemos a otra posición que lo queramos poner y cómo lo ponemos de primero. Eso en cuanto a los atributos como tal. Ahora, yo creo que se los dije, pero vamos a recordar. ¿Cómo cambiamos los atributos? Entonces ya vimos cómo se movían dentro de la tabla. Entonces digamos, teléfono yo lo tengo como entero. Pero dijimos, normalmente los números de teléfono
debemos trabajarlos con varchar, porque a veces los indicativos van con paréntesis o al usuario se le da por poner más 57 o más. Entonces, lo recomendable es utilizar de tipo texto. Entonces, ahora vamos a cambiarle el atributo a teléfono de entero a varchar. Seguimos con la sentencia ante el table, la misma tabla cliente. Entonces sería chain teléfono Profe, ¿qué fue lo que hizo ahí? Vamos a ver el script para que se vea claro. Ahí, en una sola sentencia, además de cambiarle el atributo, le cambié el nombre. Antes se llamaba teléfono, le cambié el nombre a celular, porque me di cuenta de que realmente ya nadie utiliza celular como teléfono como tal, sino que utiliza es celular como número de contacto. Lo hago a través de la sentencia, aquí para que se vea, quede chains, acompañado de la sentencia alter table, le indico cuál es el campo que voy a cambiar, cuál es el nuevo nombre que va a tener y cuál es el nuevo atributo. Aquí vemos que todos excepto ID pueden ser nulos. Entonces, ¿cómo cambio el atributo de que sea nulo o no? Ese sí lo hago por el modify. Y vamos a decirle ID y adicional vamos a decirle el tamaño. ¿Qué dice el error? Es que creo que no se ha colocado el tipo de dato, ¿no? Porque ahí dice 12, pero no se ha colocado el tipo de dato. Me gusta que estén. Si se dan cuenta, a pesar de haberle definido el tamaño para los campos numéricos, él no demuestra de cuánto es el tamaño a diferencia del varchar. Vamos a hacerle un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ni siquiera con el Show Create Table me muestra el detallado de que el campo del campo ID yo lo restringí a un tamaño de 12. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adicional, duda que haya surgido.
No por el momento, Por mi profe. parte, no. Bueno, vamos a hacer aquí show. ¿En qué base de datos fue que agregamos información ayer? Recuérdenme. ¿En alquiler? Sí, profe. ¿Y en usuarios? Profe, clientes. Listo. Entonces, aquí vamos a ver un par de cositas. Vamos a ver cómo se utiliza la sentencia update para actualizar información y cómo se utiliza la sentencia replace para lo mismo. Entonces, aquí vemos a Juana y a Pedro. Vamos a cambiarle el nombre a Pedro por Pablo. Entonces vamos a decir aquí update de clientes set nombre a ver si no me falla la memoria. Dígame. Lo que pasa es que estuve leyendo cuando usted define un tamaño en una columna de tipo entero, el sistema no lo toma porque está definido siempre por bytes y no por caracteres. Entonces, el integer siempre estará definido por 4 bytes, es decir, 32 bits. Aunque usted le coloque el, el atributo A3, él siempre va a almacenar 32 bits, por no ser de tipo entero a diferencia de los enteros. Eso es lo que estoy leyendo acá. Por eso es que no No muestra vamos como a tal. Señor, No muestra como tal el tamaño. exactamente porque no está definido por caracteres, sino que está Sino por definido espacios en memoria. Es correcto, sí, señor. Perfecto. Eso aplica para pregunta de parcial. Gracias por el aporte. Y fijo, esa no la tiene bien y nos saca 5. ¿Cómo era la pregunta para guardarla? Porque al hacer el descript de una tabla o una show create table de una tabla, los campos enteros no muestran su tamaño, al igual que lo hace un campo varchar. Algo así puede ser la pregunta. Ah, listo. Ya sé la respuesta. Gracias.
Entonces, pero aquí no hay ID, aquí es código. Perdón. ¿Qué pretendo hacer con esta sentencia? Voy a modificar o actualizar, en este caso, en la tabla clientes, el nombre a Pablo, donde el código sea igual a 200. ¿Qué debería hacerme él? Cambiarme el nombre de Pedro a Pablo. Vamos a ver si sí lo hace. ¿Qué notan de diferente en el resultado del query en comparación con los otros que hemos hecho? Por ejemplo, miren este. Vamos a ver otro por acá. Por acá, cuando hicimos adición. Miren lo que dice este. Como que hizo match, o sea, encontró Exacto. ¿Y qué más? y que cambió. Encontró uno Exitoso. y cambió uno. Ajá. Perfecto. Vamos a hacer un select nuevamente. Y solamente me cambió a Pedro por Pablo. ¿Qué error cometemos a veces? Hacemos esto. Se me perdió. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Que cambia todos los nombres por Pablo. ¿Qué diferencia hay con el otro resultado de query? Dice que hizo match con 2, pero que solo hizo cambio en 1. Pues porque como ya había un Pablo en la tabla, imagino que cambió solo Juan. Cambió a Juana. Vamos a cambiarle. Ahora cambió a los dos e hizo match con los dos. Aquí son dos registros. No tienen mucho problema. Yo aquí puedo volver a decir aquí. Y ya quedó. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una mala definición de esta condición y no nos actualiza un único registro, sino que nos modifica, no sé, 1000. 1000 registros? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de definir las cláusulas de condición, porque nos podemos ir tirando la base de datos. Y que por consola no aplica Callback, el begin, ¿el cómo? el begin can. Deletréamelo. Por ejemplo, tomemos esa misma que tiene allí, Ajá. coloquémosle un nombre, no sé, uno que nos inventemos, Roosevelt, por ejemplo. Entonces le colocamos el begin BEGIN al principio. Coloquémosle un nombre, por favor. John. Así.
Falta Dejémoslo una así. E. Listo, dejémosla así, sí. Entonces al principio coloquémosle un begin, Aquí, del Word, al principio de la sentencia. incluso antes del update. Es correcto, sí. Begin. B de banco, E de elefante, G de gato, I de iglesia, N, E. Sí, así. Dejémoslo así, a ver si lo acepta. ¿Y qué debería hacer? Y cambiémosle el último para mirar el resultado. Donde dice el where, retirémosle un condicional. Eso allí. Démosle enter, por favor. Volvamos démosle begin tran, por favor. Begin. Espacio tran, de transacción. Tran, enter. ¿Pero qué No, no debería lo hacer? acepto. Señor, ¿Qué debería hacer? él debería guardar la transacción en una tabla temporal, pero ya lo investigo. Y me haría, un segundito, ya le confirmo Vale. cómo sería en SQL porque pues nos sirve bastante. Bueno, entonces mientras que el compañero nos complementa la idea, aquí solamente estamos actualizando un solo campo, pero podemos actualizar uno o varios campos al mismo tiempo. Entonces vamos a volver aquí a poner a Pedro. Y qué pena, ya lo vi, Dame ya un lo vi. segundo para terminar la idea. Ok, Y vamos a poner un celular o teléfono, en este caso. Teléfono igual donde el código sea igual a 200. Yo vuelvo a hacer entonces es solo ir añadiendo los diferentes campos a la sentencia para que así vaya actualizando la información que nosotros vayamos a actualizar. Entonces estábamos aquí, aquí. correcto. Entonces, en vez del begin, modifiquemos la start, de inicio. Start. Así, a ver. Con el tran, Start transaction. Sí, eso. No, no lo tomo. Para mañana ¿será que tiene que ser un registro que ya no, esté? No. no. Es que él dice, ok, ok. Dice solamente ejecutar el start transaction, correcto. Borremos todo lo demás. A ver si no lo toma. Esto es muy bueno. Enter. Query, ok, listo. Ahorita sí hagamos el update. El update. ¿Así? Sí, pero sin el begin tran. Uf. Enter. Ok. Revisemos un select asterisco.
Gracias, TPS clientes. Listo. Démosle un rollback, por favor. Eh, 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 Recuérdame la sentencia. Es R-O-L. Ah, es doble L, no doble O. Sí. Ok, miremos eso. Listo, entonces, cuál es el proceso para los compañeros? Hay veces uno no está en sus cinco sentidos y lo que dice el profesor y que lo que replicó Alejandra, si tenemos demasiadas transacciones hay que estar seguros. Con el start, ¿what? El start transaction, Transition, que sí, aquí. sí, con ese start transaction lo que haces es preparar la tabla, que usted haga un ejercicio eh, para la transacción, como una temporalidad para la transacción, y puedes hacer la verificación si funciona o no funciona lo que está realizando. Entonces, se startea la transacción, se lanza el comando. Esto sirve para las actualizaciones, es decir, para update. Se lanza la transacción, se verifica si quedó bien y si está bien. Si quiere, Inge, hagamos el proceso entonces desde otra vez. Desde el transaction, start transaction, preparamos allí la tabla para la temporalidad, lanzamos la actualización, enter, verificamos cómo quedó y ahí está Roosevelt. Si queremos que nos quede tal cual, ahorita sí hacemos el commit, que fue lo que usted nos explicó en días pasados. Ok. Y si necesitamos, porque nos dimos cuenta que no es lo que deseamos, le hacemos el rollback. Allí, si quiere, hagámosle el commit, por favor. Y después hacemos el rollback para... No, el rollback no, ya no sirve. Después que usted haga el commit, no Sí, permite hacer el rollback. pero para que veamos que no hace nada. Ah, ok, Eh, 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 commit. con doble M, recuérdame. Eso, y así, enter. Está Roosevelt. Y si hacemos un rollback, no, es, Quedó ahí quedó. Roosevelt. Perfecto, quedó Roosevelt. ¿Cuál era la duda que teníamos con el rollback? ¿Te acuerdas? Si nos Y tomaba cuando modificábamos o borrábamos tablas como tal, ¿era? sí, correcto. El commit, para SQL es begin tran, para Vamos a ver. MySQL Vamos a ver. es start Show run. tables. No, pero no vamos a meternos con esta. Vamos a meternos con bórrame por si la... Porque esta sí la vamos a utilizar. Show databases. Bórrame. Todavía está ahí. O bueno. ¿Será que si yo le digo truth database alquiler y luego hago rollback, ¿será que me vuelve a aparecer alquiler? Hacer la prueba. Hagan sus apuestas. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No, pero recuerde que primero debe preparar la base de datos. Es begin, No. start. Start transaction. Listo. Fue de las primeritas. No, no No, alcanzó a ahí guardarla. ya Truth drop. database alquiler.
Se fue alquiler. Rollback. No volvió a alquiler. Es decir, el rollback nos sirve para volver un estado de información, por decirlo así, de una base de datos, pero si borramos la base de datos como tal, bailas. Se fue, se fue. Ahora probemos con una tabla. Entonces vamos a usar bórrame. Me están dando material para el parcial. Show. Ay. Ciudad cliente, vamos a crearle aquí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para crear la tabla? Un dato por lo menos para que lo guarde. Campo. Es un campo. Vamos a decir Ahí, ahí. ID. No. No A es ver. create table, uso, abre paréntesis, ID int, cierra paréntesis, y ahí sí, comillas. Punto y coma, perdón. Ahí vamos. Entonces preparamos. ¿Cómo borro la tabla? Drop. Díganme el comando Drop. completo. Drop table y el nombre de la tabla. Se fue. Aquí, del resultado del query, pareciera de que no. Porque dice 0 registros afectados. Es decir, tampoco me rescata una tabla borrada. O sea, solo sirve para datos. Es solo para datos. ¿Dudas, preguntas hasta ahora que se hayan generado con este último ejercicio que hicimos? No. Ok. Ya vimos el update. Vamos a ver un poco aquí del replace. Antes de terminar, para cerrar la idea del update y el replace. Dije, el rollback y el commit sirven para las transacciones DML. Es decir, aplica La- para DMLs, no sirve para O sea, DDLs. para las de manipulación de datos. ¿Correcto? Ya, ahí lo dice todo. Entonces, ¿cómo funciona replace? Digamos que un poquito parecido.
Day. Clientes. ¿Qué campo? Nombre. ¿Qué voy a hacer? Replace. Replace. Nombre. Lo que tiene. Roosevelt. Por, bueno, este es un campo de tipo texto. Lo nuevo que va a tener. Vamos a poner Pedro. ¿Qué hizo? Como hay dos Roosevelt, no estoy utilizando una cláusula where. Él en los dos me puso Pedro. Inge, y él hace reemplazo total o también hace reemplazo parcial? ¿Cómo así? ¿Él hace un reemplazo total o él hace un reemplazo parcial? Es decir, ahorita que tenemos Pedro, si le decimos reempláceme por eh, el PE por PIE, ¿sí funcionaría? A ver si entendí. Allí Pedro. Ah, no, allí sería PE. No, no, Inge. Oh, aquí PE. es cuál. PE. PE. O sea, aquí es cuál voy a modificar. ¿Cuál voy a Correcto. modificar? Ah, ok. Pedro. ¿Por No, qué lo voy a modificar? PE. Por eso, ahí Ah, ok. PE. Y en la siguiente, PIE. No, Pablo. PIE. PIE. P. Eso, correcto. A ver qué funciona. Sí, quedó bien. Se hace un reemplazo parcial. ¿Entendieron el resto lo que hicimos? Silencio en el auditorio. Sí, cambiaron el P por pie. Entonces ya no es Pedro, sino Piedro. Reemplazaron la expresión PE por pie. La primera parte del registro, por decirlo así. Sí, ahí donde dice actualizar la tabla de clientes en el campo nombre, reemplazar en el campo nombre PE por PIE. Y Entonces ahí podemos hacer lo automáticamente ejecutó contrario. la consulta. Entonces, podemos hacer lo contrario, es decir, ya no reemplazar PE, sino IE, IE, solamente IE, Inge. Retirémosle la P, por favor. Y lo reemplazamos por la E, de elefante nada más. Perfecto, entonces él hace un reemplazo parcial independiente de la posición, De los se hace un reemplazo caracteres. parcial, así como funciona en Excel. Perfecto. ¿Preguntas? Y solo por adelantarles, esto mismo es lo que ustedes van a hacer el día del parcial y me tienen que mostrar evidencia de que sí lo hicieron. Así que pregunten.
Bueno, chicos, como todo está absolutamente claro, mañana empezamos con las consultas. Ya vimos cómo se creaba la base de datos, cómo se creaban las tablas, cómo se crean los campos, cómo se modifican en su estructura, cómo se modifican en sus tipos de datos, cómo se borra una llave primaria, cómo se borra una llave foránea, cómo se borra cómo se crea una llave primaria, cómo se borra una llave. Es decir, ya en cuanto a estructura, ya vimos todas las sentencias. Es decir, si yo hoy les digo, creen la base de datos para el proyecto que ustedes me van a presentar, ya hoy, como tienen todo absolutamente claro y no tienen preguntas, ya ustedes hoy están en la capacidad de crear esa base de datos. De incluso insertar la información, porque ayer vimos cómo se añadía información. Hoy vimos cómo se actualizaba esa información. ¿Listo? En ese orden de ideas, mañana ya empezamos con la manipulación, por decirlo de esa forma, de la información que está en la tabla, en la base de datos, ya hablando propiamente de las consultas. Vamos a empezar con las consultas sencillas y ya después vamos a ir avanzando en la complejidad de dichas consultas. ¿Preguntas? No, señor. Listo, chicos. Entonces, feliz noche. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana a las 8:15. Vale, profe, feliz noche. Muchas, profe, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. ¿Profe? Sí, sí, estoy escuchándote. Su merced me puede regalar un minutico para mirar algo de mi nota del parcial. Yo por ahí le escribí un par de correitos porque no me aparece el... Ok, el- listo. Listo, no te desconectes. Aquí estoy, aquí estoy. Mientras tanto... No, está aquí. Listo. Entonces, ¿qué correo utilizaste tú para registrarte? El mismo del que le escribí. Es Alberto. Bueno, Lo que te comenté. Tengo 25 respuestas registradas. Los correos. Joan 96280, Oscar Medina 2930,
Milboc 1989, Davillegamos, MR, Tatos, J. Rivas, Jaime, Eider, Steven, Diego, Alde, Cami Camacho, Brian Soto, Zuli, R. Gómez, Javier, Akumi, Julián, J. Elías, J. Mauricio, Mus, Robinson y Enrique. No parece el mío. ¿Seguro que le diste enviar? Sí, profe. De hecho, al final, pues ya le di en el último y me mostró, al final me mostraba como la lista de las respuestas y me decía que ya no sé, pues no había más intentos. Me cerraba. De eso sí no tomé el pantallazo, fue al final cuando ya decía enviado, finalizado, bueno, no recuerdo cómo es que aparecía. Y listo, pero sí estoy súper seguro que hice el Ahora, parcial y lo envié. Se me hace muy raro. ahora, ¿a qué hora lo enviaste? A las 9:40. Ojo a lo que te voy a decir. Ojo a lo que te voy a decir. Sí. En la sección yo dije, ¿quién falta por enviar? Pregunté como 3 veces y está en el video de la sección. Como nadie me respondió, yo asumí que todos ya lo habían enviado. ¿A qué hora cerré yo el formulario? A las 9:45 en punto, que era la hora en que yo dije que iba a cerrar el formulario. Y ahí en el historial que yo le envié, está la última vez que estuve conectado en el formulario, fue a las 9:46. Ahí tienes la respuesta. Le diste enviar después que yo cerré el formulario. Y fue porque pues yo me conecté a la sesión de Zoom, de hecho ahí también está la conexión a Zoom. Me conecté a las 20:08, las 8:08, y incluso una compañera me escribió, Zuleima me escribió, oye, ¿sabes? Y yo dije, pues no, creo que el profesor no sabía si se conectaba o no, estuve un rato ahí, pues no escuché nada y me salí. Yo pensé que de pronto el profesor no se iba a conectar por Zoom, entonces pues yo seguía haciendo el parcial desconectado de Zoom y no caí en cuenta, pues no tuve la precaución de haberme quedado ahí, pues, no habría perdido nada si me hubiera quedado ahí, de pronto sí lo hubiera escuchado al final, porque preciso yo creo que usted cerró el coso el formulario, yo envié el parcial y ahí fue donde perdí entonces. Ese fue el tema. Por un minuto. Sí, pues por un minuto y por no haberme quedado conectado en la sesión de Zoom. Ahí sí, ¿qué puedo decirte? ¿Cuánto me quedó la nota, profe? Bajita. Yo creo que ¿Tú mandaste el taller? sí, yo envié todas las actividades. Repíteme. Hernández, el 21, profe. 2.5. No, no creo. ¿Y tenía buenas notas? Por despistado. Te voy a poner un 2.5. Y ya con eso te queda en 3.8. Bueno, profe, se lo agradezco. Sin revisar las respuestas. Pero sí, me estás demostrando que sí lo hiciste. Por lo menos. Entonces tu definitiva te queda en 3.8. Listo, profe, sí, la verdad, gracias. Me ayuda bastante y la próxima vez tengo más cuidado, la verdad. Sí. Dale, no te pensé. preocupes. A cualquiera nos puede pasar. Listo, profe, muy, muy amable. Gracias por Dale, todo. listo. Feliz noche, que descanse. Feliz noche para ti también. Chao.